qué es el trauma del desarrollo temprano y cómo posiblemente se podría empezar a sanarlo. Quiero hablar de esto en este video, porque ese trauma del desarrollo temprano son como las raíces, ¿no? De la desregulación del sistema nervioso, de cierta manera. Entonces, primero, ¿qué es el trauma del desarrollo temprano? El trauma del desarrollo temprano, como ya dice la palabra desarrollo, sucede durante toda esta fase del desarrollo, o sea, durante nuestra niñez. Y esta imagen lo muestra un poco, o sea, bastante bien. Todos, digamos, los deseos que están aquí simbolizados por estos símbolos por dentro, todos los deseos, todas las emociones, todas las necesidades que los padres o nuestros padres repriman en sí mismo, automáticamente de cierta manera lo repriman o reprimen dentro de su hijo para justamente mantenerlo fuera de su propia conciencia. Puedes verlo en gran medida, ¿no? Como hoy en día, te doy un ejemplo, gran parte de la sociedad tiene una fobia a la tristeza, ¿no es cierto? Y son muy obsesionadas con la alegría. Entonces, cuando una persona llora o cuando tú lloras, tal vez, rara vez una persona está muy cómodo con esto, se siente contigo y solamente tal vez te acompaña en este caso, ¿no? Es mucho más probable que pase alguna cosa para que tú dejas de llorar y esto puede verse a veces como una forma un poco de manipulación, como que, deja de llorar, todo está bien, o puede también manifestarse en alguna forma más fuerte como tal vez crítica o ignorarte o alejarse, ¿no? Entonces, esto sucede también en nuestra niñez. Y eso puede suceder de una manera muy directa, o sea, donde es muy obvio donde afuera uno directamente diría, ok, aquí en esta persona, por ejemplo, hubo en su niñez tal vez abuso verbal, abuso emocional, tal vez abuso físico o negligencia, em, mucha agresividad, o sea, donde cualquier persona diría, ok, ya tiene sentido. Pero también sucede de una forma muy, muy, muy sutil, ¿ok? Entonces, como te digo, muchas personas suelen decir, yo tuve una excelente niñez, porque en verdad, ¿no? Sus padres hicieron lo mejor que pudieron, no les faltó nada a nivel físico, pero eso es la cosa, si nosotros no estamos muy cómodos con estar en contacto con otro, ¿no? Y esto surge a través de tener, básicamente, haber sanado un poco su trauma de desarrollo temprano. Si no estoy muy sí, a gusto estar en contacto con otro y también de cierta manera cómodo con mis propias emociones, no voy a poder brindar corregulación o acompañamiento cuando mi hijo, ¿no? O mi hija expresa, digamos, estas necesidades o estas emociones. Entonces, por eso esta, digamos, represión sucede muchas veces de forma muy, muy sutil, ¿ok? Y lleva a que el niño no puede vivir esta parte de sí mismo y no tenga espacio para ello en el contacto con sus padres. Entonces debe reprimir esta forma de autoexpresión, ¿no es cierto? Entonces, tal vez una necesidad, una emoción, ¿no? Como una forma de expresarse para poner en peligro, para no poner en peligro la relación con sus padres, ¿no? Entonces, podemos decir un poco, especialmente para un niño, el contacto o mantener esta relación lo más seguro posible es más importante que la autenticidad. Entonces dice, ok, esta expresión auténtica tiene que alejarse y yo tengo que am, adaptarme para no perder el vínculo, porque obviamente mi supervivencia depende del vínculo de mis padres, como no soy independiente aún. Entonces, para un niño, darse cuenta que sus padres tal vez no son tan amorosos, o al menos no tienen un amor incondicional, tal vez es un amor condicional. Cuando eres bueno, cuando eres el niño bueno, cuando sacas buenas notas, cuando esto, ahí hay corregulación, ahí siento un poco de seguridad, pero cuando eso no está ahí, no hay mucha corregulación, no mucho acompañamiento. Entonces, cuando darse cuenta de esto sería muy abrumador para el niño, ¿ok? Abrumaría su sistema, ya que lo que ya dije, la supervivencia física depende de los padres.
¿ok? Entonces el niño tendría que reconocer que tampoco hay esperanza de recibir este amor necesario, este amor incondicional de sus padres en el futuro. Reconocer esto sería muy abrumador, sería aún más abrumador, ¿ok? Porque el niño quiere mantener de cierta manera la idea de agencia. Más bien, eso no es una decisión consciente, es de cierta manera un mecanismo de supervivencia de decir, si yo estoy en una situación donde todo el poder está en otro y yo no pude hacer nada al respecto, esta falta de agencia, esta falta de poder actuar abruma aún más mi sistema, ¿ok? Entonces, lo que hace el niño es inconscientemente, eso, nada de eso es consciente, comienza a cuestionarse a sí mismo de manera inconsciente. Y por ende, se culpa a sí mismo por todo lo que experimenta como doloroso. O sea, es como, es mi culpa. Y con eso, de cierta manera, sí mantiene la ilusión de control, ¿no es cierto? Si es mi culpa, entonces yo me puedo moldear, ¿ok? Y de esta forma mantener esta situación estable, ¿no? Entonces, de esa forma siento un poco más agencia, un poco más estabilidad interna. Y por ende, comienza a reprimir todos los impulsos en sí mismo que los padres no pueden soportar y ahora los percibe como incorrectos. Y esto pueden ser impulsos muy positivos, por ejemplo, tal vez el deseo de cercanía, ¿no? Tal vez el padre no, o sea, muy sutilmente no se siente tan cómodo con tanta cercanía. Entonces, físicamente tal vez hay la cercanía, pero dentro hay como un poco un estado de congelación, un distanciamiento, ¿no es cierto? Obviamente, si los padres mismos están si estamos muy desregulados y tenemos toda esa energía de supervivencia, esas emociones reprimidas dentro de nuestro sistema, o sea, nuestro sistema tan desregulado, es imposible dar corregulación a otra persona. Es la realidad, o es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil corregular a otra persona, entonces, especialmente un niño. Entonces, cumplir esos deseos del hijo puede, como ya dije, sentirse muy insoportable para el padre. Entonces el hijo empieza a percibirlo como incorrectos. Entonces el trauma de apego sigue su curso y de ahí surge algo lo que llamamos vergüenza tóxica. Básicamente esta creencia o esta frase, ¿no? De mis necesidades están mal. Y de cierta manera, ¿no? Aquí vemos cómo emerge, entonces tenemos al inicio necesidades, impulsos, o sea, como que la energía, la autoexpresión, la autenticidad hacia afuera. Ahí surge un conflicto interno porque implícitamente, no es porque necesariamente nuestros padres lo dicen, pero nosotros como seres humanos, como todos mamíferos en verdad, pero especialmente también los niños, tienen una tremenda capacidad para leer un poco, ¿no es cierto? La habitación, se dice leer la habitación, pero es como que leer la energía, ¿no? El estado de la otra persona. Nosotros tenemos la capacidad de sentir todo esto, entonces no necesitamos que nuestros padres explícitamente nos digan, no quiero que llores, puede ser que solamente sentimos que, oh, en verdad ellos no están cómodos cuando yo expreso eso, o ellos no están cómodos cuando yo expreso, digamos, mi deseo de autonomía y de hacer un poco cosas solo durante mi desarrollo, ¿no? Entonces a veces solo noto que sienten mucho miedo, se sienten incómodos. Y esto genera obviamente un conflicto interno, y ese conflicto interno donde básicamente gana es mantener el vínculo seguro se gana esto sobre la autenticidad o la expresión auténtica, y de ahí desarrollamos como una identidad negativa donde por dentro cargamos esta creencia de que yo soy malo. O sea, puede transformarse de solamente no solo mis necesidades están malos, sino yo soy malo. Hay algo profundamente mal conmigo. Y esto, como se ve, mantenemos por dentro, muy escondidos, porque obviamente no queremos que nadie se da cuenta de que hay algo malo con nosotros, ¿no? Entonces, como esta vergüenza, ¿no? Tampoco es soportable, o sea, esta creencia de que yo soy malo, eso es la vergüenza tóxica, básicamente, ¿no? Ya que eso no es soportable a largo plazo tampoco, ¿no? También se reprime gradualmente en el inconsciente. Y más tarde, para nosotros como adultos, mantener estos sentimientos de vergüenza y debajo de esta vergüenza, esas otras emociones, esas otras emociones e impulsos que no se han podido expresar,
tristeza, ira, por ejemplo, ¿no? Para mantenerse fuera de nuestra conciencia, puede mantenerse en el motor inconsciente de casi todas nuestras actividades. Muchas veces de ahí surgen rasgos de personalidad como el perfeccionista, el, el bueno, el que no toma tal vez toda la responsabilidad sobre otros que no es necesario, tal vez el que no puede poner límites o complace, la autoexigencia de empujarnos muchísimo más sobre nuestras capacidades físicas, ¿no? Todos estos, al final, rasgos originan muchas veces de esta vergüenza tóxica, de este herido, de ese trauma del desarrollo temprano, se podría decir. Y aquí lo que pasa es, hoy en día, rara vez vemos la realidad aquí realmente como es, sino lo vemos a través de nuestra lente, a través de nuestra percepción. Entonces, muchas veces nosotros estamos en estado de supervivencia, estamos desregulados básicamente, no porque realmente haya peligro en el momento presente, ¿ok? Sino porque percibimos el momento presente a través del lente del pasado y esto causa una percepción distorsionada. Y esta percepción distorsionada causa que yo pueda estar en una habitación o estar en contacto con una persona, con un amigo. Esta persona está ahí completamente tranquilo, pero yo siento mucha ansiedad, mucha tensión, mucha constricción. Mi mente dice, no sé qué decir, ah, em, y me relaciono desde este lugar tenso, un ejemplo, ¿no? Obviamente, también tenemos otras experiencias traumáticas que no están siempre a nivel relacional, ¿no? Tenemos accidentes, tenemos cirugías que también son traumas de alto impacto, por ejemplo, tal vez eventos particulares que obviamente también añaden carga y causa que también vemos situaciones o donde, digamos, nuestro sistema nervioso también percibe peligro cuando no se trata de lo relacional. Pero si realmente preguntamos a una persona muchas veces, ¿qué es el mayor desencadenante para ti a nivel, ¿no?, del sistema nervioso? Normalmente son otras personas o personas específicas, ¿no? Entonces podemos notar, ok, ya, eso sí sucede, ¿ok? Que básicamente vemos las otras personas, vemos la realidad a través del ente pasado. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es la siguiente. Tenemos todavía muchas personas hoy en día, obviamente muchos adultos, gran parte, que no son tan cómodos tampoco con sus emociones. Pero la realidad hoy en día es otra. La realidad hoy en día es de que si comunicamos nuestras necesidades o comunicamos nuestras emociones, y lo voy a mostrar en un rato a qué me refiero con comunicar nuestras emociones, porque creo que también hay muchísima confusión ahí, un poco cómo es el proceso de comunicar emociones de forma un poco más sana, tal vez. Eso es básicamente el, la base del compartir honesto. Si comunicamos nuestras emociones o necesidades y la otra persona no se siente cómoda con esto, se va, esto como adulto ya no es peligroso, ya no es un problema. Es solamente porque lo percibimos a través del lente del pasado, a través básicamente de este niño, de esta parte, ¿no?, de esa conciencia del niño, digamos, que lo percibimos como esto, como un peligro. ¿Ok? Ok. Al nivel relacional, esta distorsión que me refiero aquí a nivel relacional, ¿ok? ¿Cómo se manifiesta esta distorsión? De la siguiente forma. Aquí estoy yo, aquí está el otro, ¿ok? Y yo, a través de mi lente distorsionado, cuando tengo especialmente bastante trauma relacional, trauma del desarrollo temprano, constantemente proyecto hacia el otro, hacia todas las personas de cierta manera, que de esta persona puede originar un peligro. ¿Ok? Estas proyecciones son inconscientes, son básicamente pensamientos inconscientes, son creencias, se podría decir. ¿Ok? Esto no es consciente. Si estuviese consciente, sería más fácil de
resolverlo, digamos, ¿no? Pero entonces constantemente proyectamos al otro peligro. Pero ¿qué es peligro? Peligro solamente se manifiesta realmente a través de 4 diferentes acciones, que son las 4 respuestas de supervivencia que tenemos como mamíferos. Es decir, que puede ser que yo proyecto al otro inconscientemente de que, oh, el otro me podría atacar, ¿no? Criticar, ridiculizar. Eso todo tal vez entraría en este modo de atacar. Sería una respuesta un poco de lucha, ¿no? Puede ser una lucha verbal o puede ser una lucha física, ¿no es cierto? El otro me podría abandonar, ¿no? Eso sería si el otro entraría en una respuesta de supervivencia de huida, ¿no? O sea, lucha, huida, entonces se va, se aleja, entonces me abandona. El otro podría ignorarme, ¿ok? Eso sería más una respuesta de congelación, ¿ok? Es como que me ignora, como se casi que se mata internamente en el sentido de que está ahí conmigo, pero está completamente desconectado. O que el otro me podría manipular. Eso sería más la respuesta de Ford. Sería un poco, por ejemplo, yo expreso tristeza y el otro me manipula para que, no te sientes triste, no es para tanto. O me ignora, o se va, o me ataca, me critica. Eso es constantemente algo que vamos a proyectar al otro. Por lo general, uno de estos predomina, ¿ok? Yo tuve mucho esta proyección y yo tal vez a veces todavía lo tengo, pero mejoró muchísimo porque lo noto en mi cuerpo. Al momento de relacionarme me siento bastante tranquilo hoy en día, o sea, ya no noto tensión en la boca, el estómago, constricción, ¿no? De que al final nuestro cuerpo, nuestra fisiología nos muestra, ¿no es cierto?, cuando hay percepción de peligro. Entonces, constricción, tensión en nuestro cuerpo es, es como una manera como nuestro cuerpo implícitamente nos muestra que hay una percepción de peligro al llegar en contacto. ¿Ok? Entonces yo tenía esto casi siempre, una muestra de que tu cuerpo percibe peligro al momento de relacionarte es que después de relacionarte sientes que tienes que recuperarte. Es como que, oh, ya pasó, ahora me pude recuperar, ahora estoy solo, ¿no? Por ejemplo, una muestra que yo estaba constantemente en tensión en el momento de relacionarme con otro. Entonces, yo proyectaba mucho más, ok, si yo muestro mi vulnerabilidad, el otro me podría atacar o criticar. Es muy común en el patrón de autonomía, son esas personas que son hiperindependientes, que básicamente después crean una creencia por su trauma de desarrollo temprano de que yo no necesito a nadie, ¿ok? Yo puedo estar solo, yo prefiero estar solo. Entonces reprimen completamente esta necesidad que tenemos como cualquier ser humano de contacto, ¿ok? O de la necesidad de contacto. Lo reprimimos esto porque hay tanta percepción de peligro al momento de contacto, de que el otro me podría atacar, de que básicamente, completamente sí, reprimimos, ¿no? Esta posible necesidad. Por lo general, personas altamente traumatizadas suelen tener más esta tendencia de hiperindependencia. Hay otros patrones también de fusión, que es más bien donde yo no tengo mucho problema al relacionarme, pero yo me olvido de mí mismo en el momento de relacionarme, ¿ok? Y básicamente estoy muchas veces yo mismo en una respuesta de fondo, de complacer, de hacer todo lo por los demás, lo único que hay son los demás. Yo estoy muy social, pero siempre cuando estoy ahí, de cierta manera siento que yo no existo en la relación, como que yo no estoy realmente comunicando como yo me siento, mis necesidades y todo esto. ¿Ok? Esos son los dos principales tipos. Algo aquí que me faltó añadir. Entonces, de cierta manera, hay dos cosas, dos proyecciones, dos creencias inconscientes que forman este trauma del desarrollo temprano. Entonces, ¿qué es lo que proyecto al otro que haría en mi imaginación? Porque el otro puede estar ahí, ¿no es cierto?, parado,
con su expresión, la que tenga, pero no hay ningún signo real, y un signo sería que realmente su movimiento me mostraría que me ataca. No hay ninguna cosa que me muestre que me está atacando, que está abandonándome porque está ahí enfrente de mí, que me está ignorando, manipulando. Pero es la proyección que esto podría ocurrir que me causa esta percepción de peligro. Y la segunda creencia o proyección, bueno, no, proyección o creencia es, ¿qué es lo que lo detonó dentro de mí? O sea, ¿qué es la causa de esto? Acuérdate, yo dije que el trauma del desarrollo temprano es esta vergüenza tóxica que algo está mal conmigo o yo soy malo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo malo de mí que hace que el otro me atacaría, abandonaría, ignoraría, manipularía? Y aquí también tenemos los dos movimientos principales, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, tristeza. Si yo me muestro vulnerable, si yo muestro mi tristeza, esto va a suceder, me va a atacar, abandonar. O si yo muestro, comunico mi ira, ¿ok? Ira también relacionado más con un movimiento de distanciamiento, es como que yo necesito mi espacio. Si yo comunico esto, el otro va a responder con uno de estos, ¿no? Otro es tristeza, que está más relacionado con necesidad de cercanía, y lo otro es más la, ¿qué es lo que acabo de decir? La ira, que está más con el movimiento de autonomía, como que necesito mi espacio, ¿ok? Entonces, si yo, ¿qué es lo que está mal dentro de mí que está causando que el otro me haría esto, ¿no? Eso también es algo que inconscientemente, constantemente sucede dentro de mí. Entonces, disculpa, tengo un poco la garganta seca, pero no quiero interrumpir ahora la grabación. Entonces, hay una práctica grupal que también utilizamos bastante en el programa Renacer. A mí me encanta. A mí personalmente también me ha ayudado un montón. Y se llama Compasión Honesto. Y básicamente esta modalidad viene de un terapeuta de trauma, yo no me la inventé, que se llama Gopal Norbert Klein, que es un terapeuta de trauma de Alemania, que en su primer momento fue un terapeuta de NARM, que es un modelo creado por Lawrence Heller. Él fue uno de los profesores que también enseñaron desde el inicio la experiencia somática. Fue uno de los principales profesores y después de un tiempo se abrió para trabajar un poco más con el trauma del desarrollo temprano y tiene su propia modalidad que se llama NARM, que son terapeutas que justamente trabajan con este trauma del desarrollo temprano. Él fue esto, y lo que Gopal Norbert Klein, este terapeuta, observó es que él es alemán también, ¿no? Entonces en Alemania el trauma del desarrollo es como te dije, yo creo que 99.9% de las personas lo tienen y muchas veces muy desarrollado. Definitivamente muchísimo menos, te lo puedo decir, que por ejemplo que observo aquí en Ecuador, ¿no? Lo puedes también ver cómo se manifiesta esto, cómo vive la comunidad aquí en general en Ecuador, ¿no? Hay todavía mucha más sensación de comunidad, del hacer las cosas juntos, ¿no? Hay mucho más importancia de esto. El núcleo familiar es mucho más cercano muchas veces, mientras que en Alemania, pero tal vez toda Europa, en comparación con Latinoamérica, también me imagino hace un montón de diferencia los diferentes países de Latinoamérica, o sea, una diferencia una tremenda diferencia entre Ecuador y Argentina, por ejemplo, ¿no? Pero en, en, en Alemania o en general en Europa hay mucho más una idea individualista, muchísimo más. O sea, es como que yo hago mi vida, yo hago mis cosas, ¿no? Es como que es lo mío. Aquí en Latinoamérica hay todavía mucho más la idea de comunidad. Y definitivamente, independencia es muy bueno, pero interdependencia, es decir, que yo puedo estar solo, yo puedo sobrevivir solo, pero yo entiendo de que en la interdependencia, ¿no? O sea, no estoy dependiente, sino todos en verdad estamos dependientes de todos, ¿no? Realmente, así fui antes, ¿no? Nosotros cambiábamos cosas. Yo podría hacer esto, tú esto, ve, cambiemos. Darnos cuenta de esa necesidad de la interdependencia es donde al final, ¿no? Existe la comunidad y donde también de cierta manera existe la sanación a nivel relacional. Pero bueno, me alejé aquí un poco. Entonces,
Él lo que se dio cuenta, es Gopal Norbert Klein, es que había tantas personas tan traumadas y no había suficientes terapeutas y ni suficientes terapeutas, o sea, no había suficientes terapeutas calificados de realmente trabajar con el trauma y después de eso en sí ya ni había número de terapeutas necesarios para tratar este problema. Entonces ahí desarrolló una metodología un poco de autoayuda, se podría decir, de compartir esto. Y se trata justamente de eso, de una moralidad, una idea para generar nuevas experiencias relacionales. ¿Ok? El trauma del desarrollo lo que hace es hay una profunda sensación de no pertenecer. Y el mejor recurso es sentir que pertenecemos, pero con todas nuestras partes. Es decir, que no yo pertenezco cuando logro esto, cuando hago esto, cuando te complazco, cuando soy bueno, sino con todas nuestras partes. Se podría decir un poco, ¿no? La enfermedad y el sufrimiento siempre tienen que ver con que de alguna forma la energía está bloqueada, ¿no? Tenemos todas estas emociones, esta energía de supervivencia estancada dentro de nosotros y de cierta manera queremos volver a llevarlo al movimiento. Y el compartir esto puede ayudar en esto. No es lo único, ¿no? En todos mis vídeos hablo de cómo podemos nosotros mismos entrar en relación con nuestro cuerpo, también para obviamente facilitar este flujo, pero compartir esto para la parte relacional es muy bueno en eso. Entonces, la sanación significa que la energía estancada puede volver a fluir. Ahora, ¿qué es el problema? Muchas personas piensan que pero ya estoy comunicando de forma muy sana mis emociones o lo que sea, pero la forma habitual en nuestro día a día en la que compartimos lo que sentimos suele no generar una conexión profunda ni produce sanación. ¿Por qué? Porque solemos comunicar todo lo que sentimos desde la identificación. Si ves todos mis videos, siempre hablo de esto de la desidentificación. Si ves mi último video de YouTube, hablo de que tú no eres tus pensamientos, cómo trabajar con los pensamientos intrusivos. Si ves el video de codependencia contra corregulación, donde hablo de que cómo relacionarnos con nuestras emociones como si fuesen partes nuestras. Pero en nuestro día a día lo que solemos hacer, bueno, digamos, entre reprimo por completo mis emociones y de ahí cuando se acumulan tanto, es tanto acumulado, exploto, y de ahí lo comunico desde la identificación con la emoción. ¿Ok? Y eso suele hacer que el otro se cierra o se aleja como reacción defensiva. Todos lo hemos experimentado también a una forma receptiva. Si una persona está en esta energía, por ejemplo, está hablando de su emoción y eso llamamos muchas veces cuando se está victimizando, ¿no es cierto? Y habla desde esta emoción, y todo eso es así, es así. ¿Cómo te sientes tú cuando lo escuchas? ¿Sientes que te genera apertura de, sí, o más bien de, te cierras un poco y dices, ay, ¿cómo le paro? ¿Cómo le saco de ahí? ¿Cómo le hago para que salga de este lugar? No, ¿no es cierto? Esto suele generar dentro de nosotros. Entonces, en el compartir honesto, se trata de compartir lo que sentimos desde un lugar de desidentificación. Y esto causa que el otro pueda escuchar desde un estado receptivo y regulado, es decir, que desde un estado de curiosidad, porque quien comparte lo hace desde un estado de desidentificación, lo que facilita la escucha y no resulta amenazante. Te doy un ejemplo. Si alguien comunica desde la ira, eso todo es una mierda, no, desde la identificación con la emoción y la ira, es normal que yo percibo esto como una amenaza, ¿no es cierto? Pero si el otro comparte, desde la desidentificación, siento ira, noto como muchísima tensión en mis brazos y mi cabeza piensa que, o hay un pensamiento en mi cabeza de que esto aquí no está funcionando. Cuando yo comparto esto, aunque la otra persona comparte su ira, esto puede nuevamente generar conexión. Yo te lo puedo decir porque lo he experimentado muchas veces en el compartir esto. Es muy interesante cuando una persona comparte lo que realmente siente de este lugar, siempre genera más conexión. Es casi no importa el contenido que la persona comparte,
tanto que realmente es lo que realmente siente y tanto que está desde un lugar desidentificado. Porque como yo percibo, oh, la persona tiene un poco de distancia con esto de lo que comparte, no hace que yo sienta de que, oh, tengo que ayudar a esta persona, tengo que, ¿cómo le saco de este estado? O ¿cómo, cómo salgo de ahí? ¿Me entiendes? O sea, no, esto no genera, sino genera conexión. Hay que experimentarlo para realmente saber cómo se siente, pero en verdad funciona. Y al final compartimos, en el compartir en eso, 3 niveles de experiencia, que son los 3 principales niveles, ¿no? Que podemos tener, que tenemos internamente como ser humano. Tenemos sensaciones corporales que comunicamos con en mi cuerpo noto o solamente digo noto, emociones, siento y pensamientos, mi cabeza piensa que. Si yo digo siento, significa yo siento ira, ¿no? Entonces, yo siento ira. Hay una diferencia entre mí y la ira, porque yo la siento. En mi cuerpo noto tensión en el boca del estómago, noto tensión en la mandíbula, noto cansancio. Entonces, yo noto una sensación en mi cuerpo, igual, hay distancia. Y lo mismo con mis pensamientos. Mi cabeza piensa que, entonces hay una distancia entre yo y el pensamiento. O puedo decir también, eh, tengo el pensamiento que, o noto el pensamiento de, también genera esa distancia. Entonces, cuando yo comparto de esta forma, la otra persona puede mantenerse presente conmigo, no tiene que entrar en una respuesta de supervivencia. Entonces, yo como el que escucha, ¿no? Como digo aquí, puedo mantenerme curioso, es decir, que un estado vagal ventral, en un estado de apertura, podemos llamarlo también un estado de compasión, pero ni tiene que ser compasión, es solamente un estado de presencia, de curiosidad, en vez de tener que entrar en una respuesta de supervivencia, que sería lucha, huida, congelación o FON. Y cuando yo entro en una respuesta de supervivencia, lo que hace automáticamente que se quita la conexión, ¿no es cierto? Porque para la conexión social necesitamos la rama vagal ventral, la rama de conexión social, ¿no es cierto? Entonces, al final la conexión es el mejor recurso que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, con esto queremos volver a conectar. Pero es muy difícil que otra persona se mantiene en este estado cuando compartimos lo que realmente sentimos si lo hacemos desde la identificación, ¿ok? En el caso ideal, esto haría un terapeuta, ¿no es cierto? Entonces, un terapeuta, ¿por qué puede ser tan sanador tener un buen terapeuta? Porque obviamente si el terapeuta se puede mantener en este estado de curiosidad, de apertura, de presencia al escucharnos, puede hacer que algo se facilita. Pero eso tampoco no siempre sucede por varias razones. Por parte del terapeuta puede pasar, que cualquier persona que es terapeuta tal vez conoce esto, de que en vez de estar en un estado de curiosidad, de presencia, de self, entra una parte del terapeuta que de cierta manera piensa cómo puede arreglar a esta persona, cómo le puede ayudar, cómo puede hacer algo, ¿no? Entonces es muy fácil entrar un poco en esta energía. Um, por parte del cliente o nosotros, si vamos a la terapia, muchas veces también no completamente honestamente compartimos ciertas cosas, especialmente si hemos tenido gran parte del trauma del deseo temprano. Obviamente, todas estas proyecciones de peligro también suceden con mi terapeuta. Es decir, que también yo inconscientemente proyecto a mi terapeuta, oh no, si yo comunique esto, uy, él, me va a criticar, me va a ver raro, va a darse cuenta de que hay algo mal conmigo, ya no va a querer tomar sesiones, ya no me va a atender, o lo que sea, no sé, es inconsciente. Entonces, si de cierta manera no se genera este vínculo seguro con el terapeuta y nunca lo llevo las cosas a la comunicación, y hay como un bloqueo ahí, las cosas no pueden cambiar. Entonces, como el compartir en esto, esta forma de comunicación es muy beneficioso para esto, ¿no es cierto? Es muy beneficioso para decir, ¿sabes qué? Ahí tengo un pensamiento de que si comparto contigo como vulnerabilidad o mi esto y esto, de que mm, vas a pensar esto y después te vas a ir o te vas a enojar conmigo.
obviamente volverse consciente de esas proyecciones puede necesitar un poco de ayuda. Por eso a veces si tenemos un fuerte trauma de desarrollo temprano, ahí la ayuda de un buen terapeuta especializado en trauma complejo es obviamente muy beneficioso, ¿no? Si tiene esas habilidades. Pero muchas veces de forma implícita, yo siento que cuando terapia funciona con un buen terapeuta es de alguna forma implícitamente se genera este vínculo seguro, aunque no se ha dicho verbalmente esto, pero de cierta manera es como que, ok, me siento completamente seguro para mostrar todo de mí. El terapeuta tiene esa capacidad de mantenerse en esta energía curiosa, abierta, vagal, ventral del self. Y de cierta manera logro comunicar sensaciones corporales y emociones, ¿no? Eso ahí entra todo los estudios de Gwendolyn, que fue uno de los pioneros de una terapia o una modalidad que se llama focusing, de lo cual también originó después la experiencia somática. Y él descubrió que cuando la terapia psicológica funcionaba y daba resultados es porque las personas de alguna forma estaban describiendo sensaciones corporales y emociones y entraban en relación con esto. Mientras tanto que cuando las personas solo se mantenían aquí dentro en la mente y no describían como sus sensaciones, emociones, muchas veces no pasaba nada, ¿no? Entonces, eso también, y obviamente eso es gran parte de compartir esto igual. Queremos comunicar emociones y sensaciones corporales para poder rastrearles, notarles, llevarles a la comunicación y tener el mejor recurso de que otras personas están ahí en un estado vagal ventral o en un estado de apertura, de presencia y solamente escuchándote. Una vez que ya no le percibimos esto como tan peligroso, esto puede ser un excelente recurso también, ¿no? Como para rastrear sensaciones y emociones. Entonces, ¿cómo se puede practicar el compartir honesto? Como ya dije, nosotros lo hacemos también, si no todos, las personas que quieren hacerlo, lo ofrecemos esto también dentro del programa Renacer. A veces, especialmente cuando estamos más este tipo de autonomía, es decir, que cuando hemos desarrollado un tipo de hiperindependencia y hay tanta proyección de peligro al momento de relacionarme, suele tener mucha resistencia a compartir esto. Yo lo tuve, entonces dijimos, no quiero esto, no necesito esto es raro, no. Y si alguien nos dice más bien, no, lo que tú tienes que hacer es meditar en una cueva 10 horas, nos sentiríamos mucho más cómodos que no compartir con otros. No, yo voy a hacerlo solo, yo no necesito eso. Tal vez no lo dices de esta forma, pero cuando tenemos un patrón de autonomía, a veces tenemos mucha resistencia. Personas con un patrón más de fusión, o sea, personas que tienen a complacer, donde sienten que sienten muchas veces estas personas mucho de fusión, suelen tener muchas veces mucho resentimiento, porque hay tantas emociones, necesidades que ellos no han comunicado, tantos límites que no han puesto, tanta ira que no han comunicado, expresado, entonces tienen tanto resentimiento. Esas personas, a cambio, a veces no tienen tanta resistencia a compartir honesto y también obviamente les va muy bien, pero para cualquier persona les va bien el compartir honesto o puede irle bien en sí, pienso yo. Solamente algunos con este patrón de hiperindependencia vamos a tener más resistencia a ello. Una cosa más antes de cómo practicarlo, entrar en detalle también decirte cómo tú puedes practicarlo también, sería lo siguiente. Aparte de, obviamente, hacer nuevas experiencias al relacionar, al practicar compartir honesto, sucede algo más. También nos puede ayudar a construir más este enraizamiento en esta sede del self o esta sede del observador. Porque, como ya dije anteriormente, si ves videos míos, si ves videos donde hablo, el último video, te lo puedo también dejar aquí arriba, pero para que si quieres verlo, sobre los pensamientos intrusivos. Tenemos que aprender a tomar un poco de distancia de nuestros pensamientos. Con las emociones, igual, en vez de actuar, vivir esta emoción, queremos relacionarnos con una emoción, notarla. Todo esto también te enseña el compartir honesto, ¿no? Cuando uno lo practica. Entonces, tiene también beneficios de eso, de desarrollar más tu capacidad para después hacerlo tú solo, digamos, durante el día. Entonces, ¿cómo se podría practicar y cómo tú podrías practicar compartir honesto? Normalmente son grupos.
Puedes hacer en grupo o puedes hacerlo también solo con otra persona. Por ejemplo, si tienes una pareja que está abierto para practicar algo así, puede ser muy beneficioso. Yo te diría que leas el libro, pero lastimosamente el libro de Gopal Norbert Klein, que se llama, si lo traduzco del alemán, se llama La clave del nervio vago, se llama así, porque habla de cómo no se activa esta rama vagal ventral del nervio vago al momento de relacionarte desde este lugar y hacer nuevas experiencias relacionales. Pero este libro solo hay en alemán por el momento. Pensaba que lo hay en inglés, pero creo que ni esto. Entonces, pero no es tan complicado. Lo que puedes hacer es hacer un grupo de personas o solamente con tu pareja o una persona que quiere practicarlo. Y se empieza con 5 minutos de compartir cada persona. Una persona comparte, la otra persona solamente escucha. ¿Ok? Y la una persona que comparte solamente comunica todo lo que está presente desde la desidentificación. Al inicio es un poco raro, pero simplemente empezar cada frase que dices con una de las siguientes palabras. Empiezo cada frase que sale de mi boca con siento para emociones, noto para sensaciones corporales o mi cabeza piensa que para pensamientos. Te voy a hacer un ejemplo. Mi cabeza piensa que estoy haciendo este video de YouTube y quiero explicarlo bien. Noto un poco de calor en mis manos, noto un poco de sudor en mis manos. En sí noto relajación, noto mi garganta un poco seca. Mi cabeza piensa que no sabe qué decir. Mi cabeza piensa que en este momento no siento tan pronunciadamente alguna emoción. Te estoy dando aquí un ejemplo, ¿no? Hago esto durante solamente 5 minutos y lo que sea, a donde vaya mi atención o lo que surge en mi conciencia, lo llevo a la comunicación, pero con una de esas frases para que se mantiene en desidentificación. Y el otro simplemente escucha, ¿no? Solamente ve, no tiene que hacer nada, absolutamente nada, solamente escuchar. Y después se turnea, después el otro comunica, el otro escucha. Y hay que experimentarlo para realmente notarlo, lo que sucede ahí. ¿Ok? Cuando escuchamos, o los otros que escuchan reconocen naturalmente que yo que comparto lo estoy haciendo desde la desidentificación, entonces yo no necesito actuar mis emociones, que lo hace inherentemente seguro, porque yo tengo distancia con esto, entonces no es algo peligroso. Entonces, justamente por eso, los otros que escuchan no entran en una reacción defensiva y pueden mantenerse abiertos queriendo escuchar más. Algo muy curioso. Casi siempre cuando alguien realmente comparte de esta forma y yo soy el que escucha también en esos grupos, me encanta escuchar, es muy agradable escuchar, genera conexión, puede ser una experiencia, como te digo, muy agradable escuchar a otros cuando comparten de esta forma. Y yo sé también completamente, haciendo también terapia, ¿no? Y haciendo sesiones con personas, cuando las personas no comparten este lugar, sí hay momentos como uno siente, uff, ¿no? Aquí surge algo, porque se siente muy diferente en nuestro sistema cuando alguien carga algo sobre ti, habla desde la identificación, actúa sus emociones, está completamente metido ahí a que cuando coge un poco de espacio. Entonces, si la persona se abre y escucha de verdad, la energía puede fluir y eso es lo que crea la sanación y la transformación. Ahora, ¿por qué si la persona se abre y se escucha de verdad? Porque de cierta manera entramos en resonancia y es un recurso, ¿ok? La otra persona se vuelve un recurso que escucha, que está abierto y que va a también después con el tiempo darnos más percepción de seguridad para estar con lo que sentimos una vez que el sistema nervioso se actualiza un poco, o sea, una vez que saltamos sobre nuestra sombra, digamos, de nuestras proyecciones de que, oh, mi cabeza piensa que me van a atacar. Pero justamente estas proyecciones de peligro igual queremos comunicar. Es decir, que si tú estás practicando el compartir esto, por ejemplo, con una persona y notas como que, oh, siento tensión, comunicas esto, noto tensión en la boca, el estómago, mi cabeza piensa que me podrías criticar, mi cabeza piensa que si me muestro vulnerable, pensarías esto, mi cabeza piensa, o sea, realmente todas esas proyecciones que había mencionado anteriormente aquí en mi presentación, estas
proyecciones que hacemos hacia el otro, que me va a atacar, que me va a abandonar, que me va a ignorar, que me va a manipular, estas proyecciones, llevarlos a la comunicación desde este lugar desidentificado, es clave para resolverles. Es como si coges algo del inconsciente, lo llevas a la luz, lo comunicas, el otro sigue estando ahí, no tiene que decir nada, pero solamente le ve y dices, oh, esto ha sido solo un pensamiento. Estoy proyectando algo de mi pasado hacia, ok, es solo un pensamiento. Y en la medida que vas a poder llevar a la comunicación también estas emociones, estas cosas aquí, que te hacen creer que, oh, que algo está mal contigo. Es decir, que por ejemplo, si yo comunico mi tristeza, el otro, si yo me muestro vulnerable o me comunico mi tristeza, el otro me va a atacar. Entonces, en el momento que yo tal vez primero, cuando tal vez solo siento miedo, entonces yo empiezo a comunicar mi miedo y siento miedo. Mi cabeza piensa que me podrían atacar, me podrían criticar. Y de repente tal vez comunico esto. No tiene que, pero lo he visto muchas veces en mí y en otras personas. Se transforma y digo, oh, siento tristeza. Entonces, oh, ahora hay algo de tristeza aquí. Entonces yo comunico mi tristeza. Esto es como la necesidad o la emoción, digamos, que anteriormente en nuestra niñez no podíamos comunicar porque no era seguro hacerlo. Entonces, si ahora sacamos esta parte nuestra que creía que, oh, esto está mal conmigo, por esto nadie quiere estar conmigo, y lo comunico esto, y el otro solo me ve, me escucha, y los otros también, ahí se hacen estas nuevas experiencias relacionales, y con el tiempo que va a pasar, es que ya no inconscientemente al momento de relacionarnos, ya no proyectamos tanto peligro hacia el otro y podemos estar más relajados al momento de relacionarnos. Lo he experimentado yo mismo, por eso lo digo. Yo era definitivamente una de esas personas más con un patrón de autonomía y siempre más bien, no, necesito recuperarme, estuve con gente, ¿no? Porque siempre estaba más en tensión. Entonces, tenemos que hacer estas nuevas experiencias relacionadas. Oh, yo comunico mi tristeza, siento mi tristeza, no la proyecto al otro, no vivo desde la tristeza, no hablo, o sea, eso es súper importante, ¿ok? Eso no se habla, muchas veces cuando nosotros hablamos de yo estoy comunicando mis emociones, estoy haciendo reclamos, estoy haciendo demandas, estoy atacando al otro, o sea, eso pasa un montón de veces. Por eso el compartir esto es tan clave para notar que eso se siente diferente. Esto, no sé si algo me faltaba. Y lo importante también, al final, como en otros videos, ¿no? Nosotros mismos también tenemos esta capacidad, obviamente, entre más cómodos nos vemos nosotros mismos, relacionándonos con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, para darle espacio. A esto, de cierta manera, queremos llegar, ¿no? Y obvio que también el compartir esto es una gran forma de poder ayudar con esto, para ayudar un poco a distancia de, oh, yo no soy mis pensamientos, oh, yo no soy, digamos, todas esas emociones, pero yo las puedo comunicar. Esto, em, si tienes más preguntas acerca del tema, también puedes dejarme en los comentarios. No sé si, entonces, sí, puedes hacerlo con amigos. Obviamente, compartir en esto es una modalidad. Es decir, que yo no me refiero a que ahora te vas a comunicar de esta forma, honestamente, con el panadero cuando compras el pan. Cuando el panadero te dice como esta frase coloquial o esta frase que todos decimos, ¿cómo estás? Y tú dices, siento una profunda tristeza. Mi cabeza piensa que nadie me quiere. No vas a decir esto, ¿no es cierto? Porque no es el momento, ¿no es cierto? Esto es para hacer con personas cercanas. Esto es tal vez con un grupo, pero personas cercanas de confianza que están seguros y se puede hacerlo así en momentos, llevar algo de esta comunicación en esto, pero lo ideal sería hacerlo como un ritual. Por ejemplo, si tienes una pareja o una persona cercana y te gustaría explorar algo así, hacer como un ritual una vez a la semana. Por ejemplo, todos los domingos, 5 minutos de compartir esto. Y realmente hacerlo como un ritual, seguir las reglas, porque si no se hace como un ritual y se hace un poco ritualizado, solemos caer en nuestros patrones de comunicación anteriores, de comunicar emociones, pensamientos, sensaciones desde la identificación y de ahí no va a ser una experiencia tal vez tan agradable.
para ninguno de los dos. Así también lo hacemos en el programa, o sea, es una práctica que solemos hacer una vez a la semana y es bastante ritualizado, es decir, que normalmente no es algo de que, se va hablando aquí media hora sobre todo, sino realmente, ok, es compartido en esto, vamos a hacer esto, ¿no? Y todos saben, ok, escuchamos, se toma el tiempo, todos comparten el mismo tiempo, entonces, esto. Bueno, quería compartir esto porque ya estaba experimentando con el compartirlo en eso, ¿no? Durante poco tiempo y me parece una herramienta muy poderosa, muy beneficiosa y nunca lo he comunicado o hecho un video de esto en mi canal de YouTube. Si quieres practicar compartir esto, obviamente también es una parte de lo que hacemos en el programa Renacer, también puedes chequear esto. En el programa Renacer lo que hacemos es relación con tus síntomas primero, después relación tú mismo con tus emociones y después relación con otros. Y en la relación con otros, cómo te relacionas con otros, ahí practicamos o ofrecemos esto de compartir esto. Ok, nos vemos en el siguiente video.